En el día de hoy, a mí me corresponde dar un tema que es posible que algunos hayan estado en la semana, que se hablaron de varios temas interesantes como el perdón, la culpa y demás. A mí me tocó el tema de libre de culpa. El pastor me solicitó que hoy lo presentara a toda la iglesia. Quizá hay algunos hermanos que estuvieron ese día, pero sí les digo por experiencia propia que ningún mensaje es igual al otro. Siempre hay una diferencia y siempre hay algo que Dios puede tratar de manera diferente en el día de hoy. Nosotros vamos a hacer una exposición a tipo de lección. Hay algunas cosas que vamos a presentar en la pantalla y quisiera también que tuvieran sus Biblias abiertas. Si pueden, por favor, poner la presentación. Gloria a Dios. Ese es el tema, libre de culpa. Libre de culpa. El objetivo de este tema es entender que Dios nos ha perdonado completamente. Y eso es una verdad interesante porque a veces nosotros a las personas perdonamos cosas, pero otras no. Y decimos, bueno, mira, yo eso lo dejo pasar, pero tal cosa es algo que de verdad, o sea, llega a mi límite. Sin embargo, Dios nos perdona completamente. Lo otro que queremos entender y dejar claro es lo que Dios hizo con ese pecado. ¿Dónde lo puso? ¿Qué hace? Si se recuerda de él. O sea, a veces lo toma para quizás recordarnos lo que éramos. Vamos a ver qué Dios hace con ese pecado. También dejar claro la posición que adquirimos en Dios. Una nueva oportunidad. Y lo último es entender que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a compartir una cita en el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a poner un video que habla acerca del caso de la mujer adúltera. Juan capítulo 8, del 1 al 11. Gloria a Dios. Ustedes la van a tener abierta la cita y nosotros vamos a poner un video que habla acerca de la narración de esa cita, pero ustedes pueden tenerla ahí. La idea es que ustedes puedan entender el contexto de lo que vamos a estar hablando y ya que es una historia, podamos tener una recreación visual de cómo se dieron los hechos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad.
Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Gloria a Dios. Si vieron, es prácticamente la misma cita que habla acerca de esta historia. Quise mostrarla así porque a veces uno se imagina las cosas, pero cuando uno puede ver una escenificación, uno tiene una idea real de lo que estaba pasando. Si vamos al cuadro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Había personas que estaban acechando lo que ella hacía. Para que eso pasara, tenía que haber un plan. Habían personas que quizá habían observado alguna conducta y decidieron entonces exponerla. A ella la sacaron de donde ella estaba, la llevaron arrastrados y todos diciendo: miren una pecadora, miren una mujer que estaba en el acto de adulterio. Era un pecado. Y quizá los otros tenían muchos pecados y por eso vemos la cita. Y esta mujer estaba, me imagino, avergonzada, asustada y sabiendo que estaba a punto de morir, porque no quedaba ninguna escapatoria. Ella ni siquiera podía pedir clemencia, porque ella sabía lo que había hecho. Aquí no vamos a detallar por qué lo hizo ni con quién, pero fíjense que la llevan delante de Jesús para que Jesús decida qué hacer. Si Jesús decía que la apedrearan, iban a decir: ah, pero mira, él habla de misericordia y de amor y mandó a apedrearla. Pero si decían que no, iban a decir: bueno, pero él está violando la ley de Moisés. Entonces, cualquier respuesta que Jesús diera era para precisamente atraparlo y para acusarlo. Sin embargo, Jesús, que es Dios y que conoce las mentes y las intenciones, se queda escribiendo en tierra y simplemente pregunta: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. O sea, ustedes quieren juzgar a esta mujer, ustedes quieren matar a esta mujer, pero ustedes tienen que cumplir un requisito. El requisito es que no tengan pecado. Cuando dice estas palabras, los fariseos que tenían el plan quizá de atacar a Jesús se quedaron frenados, pero todo el público que estaba ahí empezó a revisarse. Y Jesús fue tan caballero que bajó la mirada, ni siquiera estaba observando a ver qué ellos hacían. Él estaba escribiendo en tierra, como dando el paso a que ellos entendieran lo que iban a hacer. Y se fueron alejando, primero los mayores, o sea, los que se suponía que tenían una moral más alta o una reputación mucho más elevada, se fueron yendo. Y al final se fueron yendo los demás. Y al cabo de unos minutos, solo queda Jesús y queda la mujer. Y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice: se han ido. Y él dice: yo, que soy el que quizá te puede condenar, yo tampoco te condeno. O sea, el único que nos puede condenar a nosotros, que es Cristo, tampoco nos condena. Y le dice: vete y no peques más. Pero hay algo que yo resaltaba, y es que el Señor a ella no le pregunta detalles. No le pregunta: ¿por qué fallaste? ¿Con quién lo hiciste? ¿Cómo se llamaba tu marido? ¿Qué fue lo que él te hizo para que tú le hicieras algo así? ¿Cómo tú te atreviste a hacerle algo así? O sea, nosotros quizá,
si tuviéramos esa forma de liberar a alguien, pidiéramos muchas cosas porque queremos satisfacer como la idea de qué fue lo que pasó. ¿Cuántas veces nosotros no queremos hurgar en detalles de la gente que lo que hacen es que lastiman su alma y le traen quizás malos recuerdos? Porque no sabemos quién era esa mujer, no sabemos quién era esa niña cuando era pequeña, qué pasó en su vida, qué traumas vivió, quién la ofendió, quién la violó, quién la golpeó, que la llevó a este punto. No sabemos quién era, pero muchas veces el hecho de hurgar en un detalle, el hecho de preguntar, el hecho de quizás saber el por qué, con quién y todo eso, hace que ella se sienta lastimada y se recuerde del pecado que ha cometido. Sin embargo, Jesús no le pregunta detalles. Teniendo el espacio de soledad para poder hablar con ella, simplemente le dice, vete y no peques más. Pero cuando ella se queda sola, fíjense que él dice, ¿dónde están los que te condenan? Pero había una persona que sí la podía condenar y que no se había ido. ¿Saben quién era? Ella misma. Todos los que la condenaban a ella se fueron. Jesús, que podía condenarla y no lo hizo, se queda. Pero también la exculpa. Sin embargo, hay alguien que tiene que perdonarla a ella, y es ella misma. Nosotros muchas veces hemos sido perdonados por Dios, pero no nos hemos perdonado nosotros. Y nosotros seguimos viviendo con esa culpa y seguimos sintiendo eso. Vamos a ver qué es culpa. Culpa es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. A veces nosotros nos sentimos culpables de algo, y eso viene de cuando éramos pequeños. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, quizás ustedes eran muy tranquilos, yo no. Y en algún momento yo fui culpable de quizás coger algo de la nevera, o de que quizás se rompió un vaso y estaban buscando quién era el culpable, y uno, nadie quiere decir quién fue, porque era un problema, como quiera había una pela. Y a veces hay padres que cuando los hijos mentían, lo que hacían era que le daban pela todito, porque era parte de la educación. Pero ese sentimiento de culpa uno lo empieza a aprender y a abrigar desde que uno es un niño. Y la culpa se dimensiona mucho, porque a veces cuando pequeños hemos hecho cosas, quizá ahora lo vemos pequeño, pero en ese momento eso era el fin del mundo, porque ese era mi mundo, mi entorno. Y yo sentía, wow, qué grave yo hice eso. Rompí una copa que era de cuando mi papá y mi mamá se casaron y tenía 10 años en la casa, y eso era grave. O que se comieron un dulce que era de una visita. Y hay una serie de cosas, incluso hay personas que han vivido muchos años con una estima baja, precisamente porque han sido muy culpados en su infancia. Y eso yo le agradezco mucho a mi madre, que mami decía, todo lo que hay en la nevera ustedes se lo pueden comer. Ahora ustedes preguntan si ustedes lo ven cerradito y cosas, pero ustedes no tienen problema. Y uno sentía libertad en su casa. Pero hay gente que en su casa no se siente libre. Y todo es como, no pueden ni entrar a la habitación de los papás, no, usted no entra ahí, no se tiene en esa cama. Y entonces uno se siente como un nivel de libertad muy limitado. Y cualquier cosa que pase es culpa mía. Fue por mí. Que incluso hay personas que han sido acusadas de cosas que no tienen que ver, y lo vamos a ver ahora en la culpa falsa. Porque la culpa, como dicen, es yo sentirme responsable de algo que pasó, que yo hice. Esa es la culpa real. Es la condenación, la carga, el peso que sentimos por algún pecado que cometimos o alguna acción que cometimos. Pero cuando la culpa es real es porque sabemos que todavía Dios no nos ha perdonado. Quizás no estamos en el Evangelio, no hemos conocido de Dios. Y esa es una culpa que nosotros sentimos. Pero hay una culpa falsa, que es cuando me invaden sentimientos de culpa, y cuando a pesar de yo saber que Dios me perdonó, todavía yo no me siento perdonado. Y esa culpa es falsa. Es un sentimiento que lo que hace es que me frena. Fíjense,
Los sentimientos de culpa son sentimientos que me acusan y me señalan los pecados cometidos, aunque yo sé que Dios me perdonó o aún sin haber cometido un pecado. Vamos a ver algunos tipos. Lo primero es de esa culpa falsa: culpa por algo que yo no hice, pero que quiero hacer. O sea, uno lucha por muchos sentimientos y muchos pensamientos en su cabeza. Dice la Biblia que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya codició en su corazón, ¿cierto? Entonces, hay personas que se sienten culpables de eso. En vez de llevarlo a la cruz y decirle: Señor, mira este pensamiento, somételo. Yo quiero ser libre de eso, de no sentirme así, atraído o atraída por una persona que no es la correcta para mí o no es mi pareja. O mira, Señor, yo a veces tengo pensamiento de querer acabar con una gente, darle un tiro, porque es que el vecino es demasiado tremendo. Señores, a uno le pasa mucho pensamiento en la cabeza y uno a veces no lo calcula, pero pasa. Pero hay personas que se sienten culpables por todo eso que piensan y sienten, y eso los detiene y se sienten como si hubieran cometido el hecho. Hay otros que tienen culpa por algo que cree que hizo. Yo no sé si a usted le ha pasado gente que cuando fallece un familiar se sienten culpables, aunque no tengan nada que ver, porque dicen: ¿y yo qué le dije? Tal palabra, y le dije que se fuera, que a mí no me importaba, y mira lo que le pasó un accidente. Y ese tipo de cosas marcan a la gente y se sienten culpables, porque dicen: fue por mí, yo no debía haberle dicho eso, esa persona le pasó tal cosa por mi culpa. Pero aquí en este día el Señor te dice a ti: tú eres libre de culpa. Amén. Todo lo que tú hiciste y lo que tú piensas y cómo tú te sientes, yo lo llevo a la cruz. Y esa es una culpa fuerte, porque hay sentimientos de... Este tipo de culpa es una culpa que es difícil de desarraigarla. De hecho, no todo el mundo la confiesa, no todo el mundo lo dice, pero lo siente, lo piensa y vive en función de eso. Otro tipo de culpa es no haber hecho lo suficiente. Hay personas que se desviven por un familiar, por un proyecto, por un trabajo, por una pareja, por sus hijos, pero nunca entienden que ha sido suficiente. Y cuando algo pasa, que un hijo cae preso o que un familiar fallece finalmente por una enfermedad terminal, sienten que no hicieron todo lo que debían de hacer. Quizá esa persona al final de sus días sufrió un infarto y tú dices: yo no estaba ahí para llevarlo al médico, pero quizá iba a pasar como quiera. Pero la persona lleva una culpa. Y esa culpa le acompaña por mucho tiempo. Entonces, aquí no estamos solamente viendo cosas que yo hice, sino cosas que están en mi cabeza. Hay mucha gente atada por ese tipo de cosas. El enemigo trata de capitalizar todo lo que nos pueda hacer daño, todo lo que nos pueda minimizar para no cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y ese tipo de pensamientos nos atan y nos hacen sentir mal. Es como llevar una carga encima del hombro, no podemos correr con ello. Porque nos imposibilita, nos detiene, nos ralentiza, nos pone inmóviles. Todo ese tipo de cosas son culpas falsas. Niños, por ejemplo, que sienten que sus padres se separaron por culpa de ellos. Y muchas veces los padres le echan la culpa a esos niños y esos niños asumen esa culpa. Hay padres que dicen: oye, si yo no hubiera tenido ese hijo, todavía estuviéramos bien, porque mira, ahora no podemos salir, no podemos hacer tal cosa. Y los niños lo saben. Y los niños escuchan esas cosas. Y eso crea mucho sentimiento de culpa. Por eso vemos tanta tasa de suicidio en niños que no toleran un ataque en un colegio, porque yo sé que todos los que estamos aquí hemos sobrevivido al bullying, lo que pasa es que no se llamaba así, porque nos sentimos amados y queridos en nuestro hogar, porque alguien que nos apruebe, una persona que nos apruebe y que nos ame, es suficiente muchas veces para nosotros poder enfrentar muchas cosas. Y esas personas que toman decisiones equivocadas, como de quitarse la vida o autolacerarse, son personas que tienen sentimientos de culpa. Si usted evalúa, tiene sentimientos de culpa. De hecho, hay niños que son abusados, cuyos abusadores le dicen que ellos tuvieron la culpa.
Y uno se sorprende y dice sí, porque precisamente el círculo del abuso se centra en 3 puntos: la vergüenza, la culpa y había otra, pero no recuerdo. Pero lo que es la vergüenza y la culpa son 2 elementos que utilizan mucho los abusadores para mantener a su víctima constantemente presionada y bajo la opresión y bajo la manipulación. Porque yo me siento culpable. Y como yo me siento culpable, yo me lo merezco. Como yo me lo merezco, no puedo hacer nada para sacar o salir de ese círculo. Y hay personas que lamentablemente viven en un círculo vicioso porque sienten que se merecen estar ahí. Pero yo te digo, Jesucristo pagó una sangre muy cara por ti. Y tú no tienes por qué estar sometido a nadie, ni a ningún argumento, ni a ningún hombre, ni a nadie que quiera presionarte, porque ya tú tienes una nueva identidad. Si ustedes supieran que quizás tuvieran una identidad, que son familia de algún noble de Inglaterra o de Europa, quizás ustedes vivieran una vida distinta, porque tienen una identidad distinta. Pero déjeme decirle, usted tiene linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y eso es suficiente para usted saber que usted no es cualquier cosa. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Nosotros estábamos hablando en ese día, ese tema, de una oración que dicen muchos los católicos, de confesión, que dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Algunos se la sabían, ¿verdad? Es el credo. Por mi gran culpa. Pero fíjense que la gente así hace. Por mi culpa, por mi gran culpa. Fíjense, ese sentimiento de culpa crea mucho espacio para la opresión. Las religiones utilizan mucho este sentimiento para que la gente siempre esté ahí. El Señor a nosotros paga un precio para que nosotros andemos con la cabeza arriba. Pero la culpa lo que hace es que nos doblemos y siempre nos sintamos como que, ay sí, o sea, uno siempre se siente culpable por más cosa buena que haga, porque realmente las obras no son lo que nos redimen y lo que nos hace levantar la cabeza, es la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Usted por más que haga, usted no puede pagar una salvación. No hay forma. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso de siempre recordar que por mi culpa, o sea, es como un chip que nos quiere meter aquí en la cabeza. Que cualquier cosa que yo haga, o sea, yo me muevo y yo voy a hacer algo y va a ser algo malo, porque es mi naturaleza. Pero ese mismo pensamiento también nos quita la libertad de accionar. Cuando usted acciona, es posible que se equivoque, hasta haciendo la obra de Dios. Usted va a fallar, aunque sea por una buena intención. Pero si no hace algo, es más difícil que se cumpla el propósito. Cuando una persona es llamada a hacer el propósito de Dios, en algún momento va a fallar. No es que va a ser un pecado grande, no. Es que quizás llevando y dirigiendo gente va a cometer errores. Posiblemente abordando a alguien para hasta predicarle, quizás va a cometer errores, quizás se le va a ir la mano hablando de la condenación. Pero lo importante es que la persona está haciendo algo. A veces uno oye personas que critican a predicadores, evangelistas, cantantes, adoradores, y uno dice, ven acá, sí, pero tú estás criticando a esa persona, pero ¿y qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? O sea, esa persona te está exponiendo a ti, a que tú lo observes, a que tú lo critiques, pero tú no te estás exponiendo, tú no estás haciendo nada. Pero es muy bueno sentarse y desde allá, sentado, ver, mira ese hermano que está diciendo, porque ahora ese hermano está en la prosperidad y tiene tal cosa, sí, pero el Señor bendice también. Porque yo tengo que juzgar que una persona tenga una cosa material o no. Está haciendo algo y tiene una historia. Que esa historia uno no la ve, uno no le gusta conocer la realidad de donde la gente sale. Uno nada más está pendiente cuando la gente empieza a brillar. Y a criticarlo para querer bajar. Pero gracias a Dios que hay gente que critican desde una televisión y no le pueden decir al hermano las cosas de frente para que el hermano siga trabajando.
es mucho mejor. Pero el exponerte te va a tener que dar un riesgo. Pero es mejor arriesgarte y hacer algo para Dios. Pero cuando tenemos un sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa no nos deja libres. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas bonitas para Dios, que quizá con otra mentalidad se hubiera sentido culpable. Hay gente que ha cometido grandes cosas, pero ha entendido el perdón de Dios. Ha comprendido que son una nueva criatura y que todo su pasado queda atrás. Lo que nos acordamos del pasado somos nosotros, los humanos, la gente. Y tenemos tantas cosas en la memoria. No, que fulano hizo, que fulano hizo. Nosotros hablamos, por ejemplo, que si la mujer adúltera hubiera estado en la iglesia, aquí en esta, le hubiéramos dicho, ay, sí, la hermana, la que era adúltera, sí. Y nosotros no nos olvidamos de eso. El Señor Jesús lo hubiera llamado por su nombre, María, Juana, Fior, no sea. Pero nosotros no. Nosotros, ay, sí, mira, tú esa hermana ya. Esa hermana era adúltera. O sea, como que el chip del pasado no se nos va a nosotros. Y si por ejemplo vemos un hermano que quizá en algún momento tuvo problemas, quizá era una persona homosexual o una persona que tenía conductas fuera, uno dice, bueno, hermano, Dios le bendiga. Ay, hermano, vamos a actividad de niños, pero no va el hermano, ¿verdad? El hermano no va. No es por nada, sierva, pero usted sabe. O sea, uno humanamente tiene que reconocer que a uno le cuesta mucho realmente exculpar a la gente, pero a Dios no le cuesta. A Dios no le cuesta. Y nosotros tenemos que tratar de ser como Dios. Tenemos que recibir a la gente y darle el afecto que Dios le dio a esa mujer. ¿Dónde está lo que te condenan? Yo tampoco. Tú vienes de tal cosa, no importa, tú eres una dama. Una mujer que haya sido quizá una prostituta o una dama de compañía, viene y se convierte en una dama, una sierva, que quiere restaurarse y que necesita un apoyo de una iglesia, de unos hermanos. Así como cuando Lázaro salió de la tumba, Lázaro olía mal, pero quienes tenían que quitarle la venda eran la gente que estaban cerca de Lázaro. Porque el Señor resucita a la gente y nosotros le dejamos la venda puesta y no lo bañamos. Entonces al final queremos sacar a Lázaro de la iglesia porque no aguantamos el mal olor. Amén. No aguantamos el mal olor. Jesús lo resucita, tenía 4 días muerto, Jesús lo levanta y nosotros nos quedamos, ay Dios mío, mira el hermano Lázaro. Ay Dios mío, mire ese olor, ya llegó el hermano. Hermano, a usted le toca fajarse, quitarle la venda a Lázaro, darle un baño y ponerle ropa. Entonces, ¿usted me entiende la metáfora? La gente, cuando viene ahí cayéndose, que el enemigo está haciéndole así, y la gente logra entrar a esa puerta, nuestro deber es acogerlo, porque esa gente viene cansada, golpeada, lastimada. ¿Y cree usted que es necesario lastimarla aquí también? No. ¿Es el rol de nosotros? No. El rol de nosotros es, ven, ya tú estás salvo. Ya te entraste. Quienes leyeron el libro del viaje del peregrino, saben que hay una parte donde él tiene que pasar por una puerta. Le habían atacado muchísimas cosas, pero cuando él pasó por la puerta estaba salvo. Cuando la gente pasa por esa puerta, tiene que sentirse seguro y a salvo. Tiene que sentirse en un ambiente donde no va a ser señalado, donde puede ser uno más. Y está la posibilidad de ser uno más, un santo más, un redimido más, un salvado más. Pero nosotros también tenemos que saber recibirlo. Entonces, una persona que vive bajo culpa y una persona que se siente en condenación tiene algunas características. Vive culpándose todo el tiempo. Hay gente, hermano, que tiene algo en su cabeza. Dice, yo soy una persona desorganizada. Y cada vez que hablan de algo fuera de orden, cree que es a él que están hablando. Entonces vive acelerado.
Usted ha visto gente que siempre está como con los cambios puestos, que arranca y como que siempre está a la defensiva. Y usted dice, pero hermano, ¿pero cuál es el problema? No estamos hablando de usted, o sea, pero el hermano está, o sea, cualquier cosa que toque la tecla de lo que se siente culpable, el hermano reacciona, porque él se siente culpable. Es él. Y hay cosas que, hermano, que usted no sabe, pero él sí. Entonces él la está procesando, le está dando mente, y cada vez que hay algo que le recuerda eso, brinca. Hay gente que tiene pasados, y cuando hablan de que tal persona, y déjenme decirle, esas son la gente más legalista muchas veces. La gente que ha fallado en una cosa, en eso son legalistas. Y usted lo ve que tal cosa, y esto y que lo otro, pero es que están lidiando con eso, y eso es algo tan latente en su vida, que cuando algo se menciona o se dice, eso le carcome. Dicen por ahí que uno detesta en la gente lo que más detesta en uno mismo, y le molesta a uno verlo en el otro lo que a uno le duele tener. Esa persona también que vive bajo culpa es iracundo, porque reacciona mucho, como le dije, se siente indigno. Cuando le halagan, hay gente, señores, que usted no le puede decir nada. Usted le dice, ay, pero tú estás bonita. Ay, no, que va, yo ese cabello tanto feo. Ay, pero mira, de verdad que ese vestido te queda muy bien. Ay, no, pero yo estoy muy gorda. Miren, hermano, déjense halagar. Si un hermano observó un detalle en usted, hágalo feliz. Y mírese bien y diga, wow, pero es verdad, porque si dos gente ya me lo dicen, caramba. Amén. Créalo. Hay gente que no recibe halago y siempre están así. Ay, no, yo indigno. O sea, yo no soy indigno, yo no puedo. A veces le ofrecen, hermano, vamos a trabajar en tal cosa. Ay, no, yo no tengo talento para eso. Yo no lo hago bien. Pero muchas veces es un niño que fue insultado y se quedó insultado. Y le dijeron que no podía y que lo hacía mal, y ese niño entonces se quedó así, como el elefante que lo ataron a una cadenita fina cuando era chiquito, jaló y jaló, se cansó, cuando fue grande que podía ser así y ya, no lo intentó. Y déjeme decirle, mucha gente exitosa le dijeron que no. Mucha gente. Hay mucha gente buena en actuación, en canto, en muchísimas cosas, que al principio mucha gente trató de matar ese talento, porque usted siempre va a tener personas que van a querer tapar su luz. Usted tiene una luz, usted es un vencedor que no murió en un aborto, lo primero. Usted fue la combinación de muchos genes, usted fue un diseño único. Usted tiene que descubrir el propósito de ese diseño, pero hay gente que van a querer apagar su luz. Hay profesores que van a querer eso, hay vecinos que van a querer eso, hay profesores de talento, entrenadores de deporte que te van a decir no. Pero Dios te dice hoy, yo te hice con un diseño único y tú vas a vencer por encima de todo. Amén. Lucha por quien tú eres y quien está contigo. Entonces, hay muchas cosas. Hay personas que también transfieren la culpa a otros, su propia culpa. Gente que le echan la culpa a sus hijos, a su esposo, que no son felices por el esposo. Hermano, pero usted tiene que ser feliz primero. Porque es un trabajo muy grande ser feliz. Y usted no puede dejárselo a nadie. Al contrario, usted trata de ser feliz para que el otro también aprenda y sean felices todos. Pero el hecho de usted querer descargar la responsabilidad de algo en otra persona es ser irresponsable. Y hay mucha gente que, ay no, que todo, que mi mamá, que mi papá, hermano, eso es algo que nosotros tenemos que trabajarlo mucho. Porque cuando uno es niño indefenso, uno puede entender, mira, sí, yo pensaba eso. Pero usted cuando adulto es responsable de usted. Y si usted tiene que buscar ayuda de líderes, de un profesional, de lo que sea, hágalo, pero haga su diligencia. No se ponga a echarle la culpa al otro, porque cuando usted le echa la culpa al otro, usted sale del control de su vida y ya entiende que no puede hacer nada con usted. Porque usted siente que ya otra persona le robó lo que le tenía que robar. No.
Hay personas sí que han sido lastimadas, hay personas que han sido abusadas sexualmente, hay personas que la han maltratado en su niñez, en su adolescencia, pero usted no puede darle el poder a esa gente. Usted tiene ahora que venir a los pies de Cristo y decir: Señor, devuélveme el control de mi vida para yo asumir lo que tengo que hacer de ahora en adelante. Porque lo que te haya pasado y lo que haya pasado atrás ya no tiene valor, porque lo que Cristo te da, las herramientas que Dios te da, son suficientes. Tú no tienes que cambiar tu pasado, simplemente lo capitalizas. Tú te encaramas encima de la montaña de tus errores y de tus fallas y de tus malos recuerdos y te elevas. Apóyate en todo, capitalízalo todo. A veces nosotros pensamos: ay, estas cosas yo no las quiero ni acordar. No, utilízala a tu favor. Si tienes una mente sana y te sientes verdaderamente perdonado por Dios, tú vas a poder utilizar todo lo malo que te pasó para bien. Gloria a Dios. La persona que se siente bajo culpa se castiga a sí misma. Entiende que las dificultades que tiene se las merece. Por eso hay muchas mujeres que se dejan abusar. Hay mujeres que duran años recibiendo golpes. Y usted ve a una vecina que la vio llorando un día y usted cree que ese día le dieron, pero usted tiene años que la están majando. Le están dando golpes. Le están acabando la autoestima primero. La anulan y luego la destruyen. Y son mujeres que no pueden ni siquiera mirar a nadie a los ojos. Personas lastimadas. Porque lo primero que hace una persona abusiva y tóxica es dañar tu mente. Luego empieza a dañar tu cuerpo. Son gente que entienden que sí, se lo merecen. Ay, sí, porque yo no le hice la cena como él. Y él me dio. Pero mujer, sí, pero tal cosa. Y hay mujeres, señores, que hasta mantienen la casa y reciben golpes. O sea, no es ni siquiera un tema económico. Hay mujeres que llevan dinero a su casa y se lo dan al esposo y el esposo le golpea. Porque todo este tema de culpa, de sentirse culpable, de que fue por mi culpa que él me golpeó, hace precisamente que la gente se sienta anulada. Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos también que hacer partícipes. Nosotros no podemos dejar que la gente se esté muriendo por ahí. A veces como iglesia somos muy pasivos y decimos: sí, señores, vamos a orar, pero también hay que hacer. Hay que hablar con esas mujeres, hay que orar con ellas. Hay que ver esos niños que están subiendo. Esos son posibles delincuentes que mañana le pueden dar un tiro a usted. Porque a veces nosotros no pensamos que las consecuencias de al lado nos van a tocar. Pero yo conocí un caso de una persona que fue asesinada por un niño que vivía a 2 calles, a 2 casas. Por un atraco. Un niño menor de edad mató a un vecino que hasta le daba dinero para ir al colmado a veces. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra área de influencia con la gente que está siendo lastimada? Quizá lo vemos como algo fuera, pero puede tocar nuestra puerta. Nuestra falta de acción se puede ir en contra de nosotros. Tenemos que hacer algo. Hay algo que tenemos que tener claro y que tiene que ver mucho con el tema de la culpa, y es la salvación. Nosotros no entendemos muchas veces la salvación. Debemos de recordar qué fue lo que pasó cuando nosotros nacimos de nuevo. Yo quisiera que buscaran por favor en su Biblia, en Hebreos 10, versículo 14. Hay 3 puntos que tienes que tener claro. Lo primero es que fuiste santificado, fuiste regenerado y adoptado, y fuiste justificado delante de Dios. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. O sea, que el pecado que usted cometió hoy fue pagado con la sangre de Cristo en la cruz. El pecado que usted cometió hace 10 años fue pagado con el sacrificio de Cristo en la sangre, con su sangre en la cruz. Esos son los sacrificios, fue perfecto para el pecado de ayer y de hoy. No quiero decir el pecado de mañana porque tenemos que tratar de no pecar, pero para el pecado de ayer y de hoy fue suficiente. Otra cita que está en Hebreos 9:14 dice:
Hebreos 9:14. 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, él le está diciendo aquí en esta cita, la sangre de Cristo es efectiva para todo lo que te trae culpa sea quitado, para que puedas servir al Dios vivo. Todo lo que te detiene, todo lo que te frena, sea quitado. Fíjense, somos justificados. En Romanos 5, 1 y 2 habla acerca de este punto también. Quisiera que lo buscaran. Romanos 5, 1 y 2. No se preocupen que yo termino el diálogo. Hechos Romanos. Romanos 5. Hechos Romanos. Hechos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Miren, la justicia de Dios actúa de la siguiente forma. Nosotros como pecadores estamos condenados por nuestra culpa y por nuestros pecados. Pero como Cristo murió en la cruz del Calvario, es como si nosotros nos cubriéramos. Ah, llegó el pastor. Nosotros estamos así ahora mismo delante de Dios. Él no ve a nosotros, ni ve nuestras heridas ni nada, porque Él nos ve santificados. Él ve a Cristo cuando nos ve a la cara. Y cuando usted ve que Dios le hace así, es que está viendo a Cristo. Porque es que Cristo pagó el sacrificio por nosotros. Ahora, hay un detalle. Nosotros, aparte de esa cobertura que tenemos, nosotros tenemos un problema. Y es que nosotros, como dije al principio, nos sentimos culpables. Yo traje este mismo vestido cuando yo hablé del tema, por una razón. Ustedes me ven así, con este traje, miren, ¿verdad que sí? Pero realmente ese no es mi traje. Yo me siento culpable, pero yo lo cubro. Nadie lo ve, pero yo vivo en función de eso. Mi verdadera ropa es esta, pero muchas veces yo utilizo esta que tiene soberbia, que tiene orgullo y que en la que yo puedo mostrarme a la gente como perfecta. Y eso nos toca a nosotros. Yo me visto de perfecta, pero es para no dejar ver lo que realmente yo soy. Porque en el fondo, yo me sigo sintiendo así. Y quiero que la gente se sienta así. Eso tenemos que traerlo a la cruz. Porque eso no es de Dios. Este tipo de ropa muchas veces es algo para sentirme diferente a los demás. Y algo por el cual yo puedo señalar a otros. ¿Cuántas veces nosotros decimos que tenemos cualidades para lastimar? En vez de sentirnos igual a los demás para que entiendan que pueden también sentirse en casa. Pero nos gusta separarnos y nos gusta decir, ese sí, este no. Porque la ropa me cubre. La ropa no permite que nadie pueda ver lo que realmente yo soy, ni cómo yo me siento. Y cuando yo muestro realmente quién yo soy, la gente se acerca más fácil a mí. Porque la gente me ve como una persona también que necesita el apoyo de Dios y en la cual se puede refugiar. Cuando usted está con alguien demasiado perfecto, usted no habla de lo que le pasa. Porque usted siente, ay Dios, qué hermana es tan santa, ¿y cómo yo le digo esto?
¿Cómo yo le digo que yo me siento así, que yo cometí tal cosa? Si la hermana es tan pura, tan seria, tan cristiana. Entonces nos sentimos solos delante de gente que son iguales que nosotros. Pero cuando nosotros mostramos lo que somos, la gente se acerca y dice, wow, es como yo. Y también entendió la verdad y también está delante de Cristo. Por eso cuando uno da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, hay gente que se quedan así, wow, yo no me imaginé que tal hermana había pasado por tal cosa o que había hecho tal cosa. Porque eso nos acerca, los testimonios acercan. Porque entonces yo me doy cuenta que el otro es humano y que el otro también falla. Y que yo no soy alguien que quede excluida de la gracia. Y es importante que lo tengamos en cuenta. La justicia de Dios. Al morir, Cristo nos atribuyó justicia. La justicia, como dije, es como el manto que expliqué. Y cuando nosotros, fíjense cómo está el hombre de la foto. ¿Cómo está el hombre de la foto? Está preso. Es el uniforme de preso de Estados Unidos. Mame, yo no sé si aquí tenga algún color o ellos andan como sea, pero cuando ellos van a juicio, sobre todo, y cuando ya están en su celda, ellos tienen esa ropa. Esa ropa los distingue de todos ellos. Fíjense que ustedes se dieron cuenta quién es el preso. La ropa lo distingue. Sin embargo, esa persona está esperando un juicio, una respuesta, una sentencia. Y aquí vemos que al final, cuando una persona está presa, que ya cayó, como dicen, al fondo, y lo liberan, es algo grande. Pero vamos a ver una explicación de esto. Fíjense. ¿Qué dice aquí? Ese es mi expediente. Ese expediente tiene lo que yo hice. No es fácil enfrentarse a eso, ¿eh? En ese expediente hay cosas. Y posiblemente fíjense, ahí no dice algo, pero lo que quiere decir es que hay cosas escritas en un idioma que ustedes no entienden. Pero hay muchas hojas que tienen esto. Ese expediente tiene todo lo que yo he hecho y por lo cual yo debo ser juzgada. Ese expediente está ahí y está para ser revisado. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él toma estas hojas Y las clava en la cruz y las deshace en lo profundo del mar. Cuando ven mi expediente para el juicio, no están esas hojas. Aparece eso. Acta de inocencia. Todo lo que era contra mí fue eliminado por quien lo podía eliminar. Y ahí, eso lo que dice es que ya no hay nada en contra mía y que yo salgo libre. Pero no solamente libre, es que mi expediente no tiene los pecados que tenía. Porque cuando yo cometo algo aquí en la tierra, mi expediente queda ahí. Y si yo fallo, ese expediente vuelven y lo revisan y dicen, ella es reincidente. Pero cuando Cristo se llevó mis pecados, los quitó, los clavó y los arrojó al fondo del mar. Mi expediente está limpio. Yo soy inocente y nadie puede hablar de mi pasado porque aquí no aparece absolutamente nada. Eso fue lo que Cristo hizo con usted. Eso fue lo que Cristo hizo con usted. Su expediente está limpio. Pero vivimos pensando que el expediente sigue lleno de cosas y nosotros no imaginamos que tiene una serie de pegamento, de postalita, de X y de creyones rojos. No, el expediente está limpio. Porque Cristo
llevó nuestros pecados a la cruz. Entonces somos inocentes, colocados en una posición igual a la que teníamos antes de pecar. Y Dios no va a sacar en cara mi pecado anterior, porque hay una ley, hay un principio del derecho de la mayoría de los países que dice non bis in idem. Eso es una frase del latín que dice: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces fíjense algo importante: si una persona va a un juicio y hay algo que no se sabe, esa persona puede pagar abogado y hacer una serie de cosas y ocultarlo, pero vive con la culpa porque no se sabe lo que hizo. No, nadie se enteró. Y quizás lo absolvieron, pero vive asustado porque si se destapa el expediente y se descubren las cosas que hizo, lo van a juzgar. Pero en el caso de nosotros, todos los pecados fueron expuestos, todos. O sea, nadie lo puede señalar después de que Cristo nos perdonó. Porque lo más duro es cuando usted hace algo, nadie lo sabe, y usted se mantiene viviendo asustado porque vive perseguido mentalmente. Usted siente que alguien lo va a saber, que alguien lo va a descubrir, que alguien se va a enterar. Pero cuando ya lo que usted hizo se enteraron todo el mundo, ya usted se siente libre. Es como una muchacha, cuando sale embarazada y su mamá y su papá no lo saben, ella se vuelve loca, está asustada, no quiere comer, vive preocupada. Pero cuando su mamá y su papá se enteraron y ya le dijeron lo que le tenían que decir, bajó la presión, digo ya. O sea, ya lo que yo ocultaba ya salió a la luz. Entonces, lo que nosotros ocultamos, esos sentimientos de culpa, esas cosas que nosotros hicimos, tenemos que estar así, porque ya el Señor las sabe todas. No hay forma de que estén ocultas. Él las sabe, y Él te dice hoy: yo sé todo lo que tú hiciste. Y todo lo que tú hiciste, yo te lo perdono. Con todo el amor, y te va a mirar a ti, no como cuando uno mira a alguien que le falló, que dice, yo no quiero nada con esa gente. No, el Señor te dice: dime, mi hijo, ¿qué tú quieres? Pero Señor, tú sabes lo que pasó. Sí, que tú hiciste tal cosa, sí, ajá, dime, y yo te sigo amando. ¿O a usted no le pasó cuando niño que usted hizo algo, cometió un error, pero ese adulto dijo y le dijo: no te preocupes, todo está bien, no hay problema, no tienes de qué preocuparte, no tienes que llorar más, yo te perdono que rompiste el vaso, que te comiste esto, que hiciste tal cosa, ya, todo pasó, sigue jugando? Eso te dice el Señor a ti hoy. Todo lo que a ti te aprisiona, todo lo que te detiene, déjalo, sigue jugando. Yo lo perdoné, ya yo lo llevé, me lo llevé, tranquilo, tú vas a estar conmigo en la eternidad. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, al entender que podemos vivir perdonados por Él, que hemos sido justificados, es tiempo que nos perdonemos a nosotros mismos. Entonces, yo quisiera que ahora hiciéramos un ejercicio. Tenemos que decir: yo, y el nombre de nosotros, me perdono a mí misma, o me perdono a mí mismo. Yo, Rodi, me perdono a mí mismo. Entonces vamos a hacer eso todos al mismo tiempo, diciendo el mismo nombre de ustedes, alto, para que se oiga. No van a tener que entrar en detalle, no van a tener que decir la frase. 1, 2 y 3. Yo me perdono a mí mismo. Otra vez. 1, 2 y 3. Yo no sé cómo usted se siente cuando usted con su voz dice: me perdono a mí mismo. Pero recuerden que el primero que ya lo perdonó fue Dios. El último que lo está perdonando es usted. Y quiero contarles una historia antes de poner una canción, para terminar, no se preocupen. Había un profesor, un señor adulto, que ya estaba retirado, y él estaba sentado en un banco, en una plaza, y pasa un alumno que ya era un hombre, vamos a decir, de 30 y algo de años, y le dice: profesor, ¿cómo está usted? Y el profesor lo saluda: hola, ¿cómo está? Profesor, mire, de verdad que usted fue una persona que cambió mi vida, usted a mí me marcó. Yo no sé si usted se acuerda de mí. Yo soy un alumno, cuando yo estaba en 5º grado, que tomaba clase con usted en tal colegio. Y dice el profesor: no, yo no me acuerdo realmente. Bueno, profesor, mire, pero lo voy a contar. Es raro que usted no se acuerde de mí, porque sucede que cuando yo estaba en 5º grado, yo estaba en una familia
y mi familia, mi mamá era golpeada por mi papá era borracho y realmente vivía en un ambiente muy, muy malo. Y en una ocasión yo tomé un paquete de lápices de colores de uno de los alumnos y el alumno dijo que se había perdido sus lápices de colores y usted dijo, ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cerrar el aula, todos van a cerrar los ojos y vamos a revisar mochila por mochila para encontrar el paquete de lápices de colores, pero la condición es que todos tienen que cerrar los ojos, nadie va a ver nada. El profesor empezó a revisar alumno por la mochila para ver dónde encontraba el creyón de colores. Cuando llegó a donde él estaba a la mitad del curso. Cuando él encontró el paquete de colores, lo sacó del bulto, pero en vez de detenerse, porque ya había aparecido el lápiz de colores, él continuó y pasó por los bultos de todos los muchachos, a pesar de que ya el paquete de colores había aparecido. Y cuando terminó de revisar a todo el mundo, el profesor dijo, ok, ahora abran los ojos. Abrieron los ojos y el profesor tenía el paquete de colores y se lo devolvió al niño. Entonces el muchacho le dice, mire, profesor, yo era ese niño. Yo fui quien me robé el paquete de lápices de colores, pero siempre me quedé con la duda de por qué usted no se detuvo cuando encontró el lápiz de colores y por qué no se acuerda de mí. Dice el profesor, ya recuerdo, sí, recuerdo lo que pasó, recuerdo cuando se perdieron los colores, pero yo también tenía los ojos cerrados. Yo no sabía que había sido tú. Él cerró los ojos, el profesor, encontró el lápiz y siguió revisando. Aleluya. Porque él no quería avergonzarlo. Y él dice, el niño, yo me sentí de verdad tan aliviado porque usted no hizo nada, usted no dijo que fui yo, usted no me llamó aparte tampoco para nada. Y fue por eso, porque él también tenía los ojos cerrados. Y él decidió ser profesor para emular esa acción que ese profesor tuvo con él. Pero fíjense el detalle, el profesor tampoco se acordaba porque él también tenía los ojos cerrados. Y el Señor, cuando nos examina y nos quita los pecados, no nos ve a nosotros. Él también tiene los ojos cerrados. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo quiero poner una alabanza que trata acerca de cómo se sentía la mujer adúltera cuando el Señor se le acercó. Y con eso concluimos.